Responsabilidad social y consumo consciente. Responsabilidad social y visión ecosistémica de las organizaciones. Conceptos teóricos sobre consumo y consumismo. Aspectos prácticos relativos al consumo y al consumismo. Acciones a desarrollar. Proyecto Consumo Consciente. El nuevo paradigma educativo. La educación como cimiento de la revolución integral de las conciencias. Bibliografía consultada. Responsabilidad social y visión ecosistémica de las organizaciones. Igual a la sociedad como un ecosistema. De acuerdo con la definición original hecha por Tamsley en 1935, un ecosistema es un entramado de especies animales y vegetales en equilibrio, en una determinada región del mundo, interactuando con el medio ambiente. Este equilibrio de los ecosistemas se mantiene a través de un proceso de autorregulación, conocido como homeostasis, equilibrio biológico. La interferencia humana en estos sistemas naturales tiende a degradarlos, debido a la alteración del equilibrio, por ejemplo, la deforestación en el Amazonas, o incluso la desaparición completa, desertificación. En este texto, el concepto biológico de los ecosistemas es analizado por medio de su vinculación con los sistemas sociales humanos. En este sentido, la visión ecosistémica de la sociedad representaría un nuevo marco, un ideal a seguir, o si se desea, una utopía. Sin embargo, una utopía no significa un sueño imposible, y si una idea que actualmente tiene dificultades para realizarse, debido a los bloqueos, generalmente irracionales, que se imponen al pensamiento humano no condicionado. El hecho es que al cambiar el contexto, la utopía se convierte en realidad. El voto popular, la jornada de 8 horas, el código del consumidor, las leyes de protección del medio ambiente, la abolición de la esclavitud, los gobiernos republicanos, el derecho a la educación y muchos otros hitos destacados, antes de convertirse en realidad, eran utopías. Incluso en el mundo puramente físico, el avión, los autos, las computadoras y todos los objetos creados por el hombre comenzaron siendo utopías, hasta que se acabaron materializando. La utopía de la lámpara incandescente de Edison nació en su mente y después de un esfuerzo considerable, se convirtió en la realidad de un objeto esencial, hoy imprescindible para el estado actual de nuestra civilización. Por lo tanto, las utopías son prefiguraciones de la realidad. Si ellas estuvieran bien fundamentadas y acompañadas de dedicación, perseverancia y fuerza interior, necesariamente dejarán los niveles intangibles para aparecer como manifestaciones físicas reconocibles. En este sentido, la visión ecosistémica de la sociedad consiste en una nueva concepción de las relaciones sociales en las comunidades humanas, apoyada en la idea de que para comprender la naturaleza de los principales problemas de nuestro tiempo, tenemos que dirigir el enfoque hacia el sistema general de interpretación de los fenómenos que nos rodean. Es decir, hay que explicitar cuál es la visión del mundo y las cosas. Como sabemos, la opinión predominante es crudamente mecanicista. Todos los fenómenos pueden ser interpretados mecánicamente, incluidos los relativos a la materia viva, y reduccionista. Todos los fenómenos pueden reducirse a sus componentes, cada uno de estos analizados separadamente. Finalmente, mediante la simple suma de ellos, se obtiene el resultado final. Y esto aún se mantiene de este modo, aunque hace más de un siglo que se originó la teoría de la evolución, que habla de nuevos conceptos como cambio y desarrollo. La holística, sin embargo, nos enseña, en primer lugar, que el ser humano es una entidad de 4 dimensiones, donde todas ellas interactúan, física, mental, emocional y espiritual, y en segundo lugar, que él como el universo entero se rige por 2 principios opuestos y complementarios, que modernamente son denominados como principio integrativo y principio autoafirmativo. El primero, integrativo, tiene como objetivo la coherencia, la unificación, la funcionalidad y el equilibrio del conjunto, mientras que el segundo, autoafirmativo, tiene como objetivo preservar y desarrollar las partes. Los chinos, hace 5000 años los llamaban de Yang y de Yin. Hoy en día, la sociedad está desequilibrada por la expansión masiva del segundo principio en perjuicio del primero. Los cambios requeridos se relacionan con el fortalecimiento del principio integrativo. He aquí una idea nueva. El Maestro Jesús el Cristo presentó hace 2000 años los cimientos de principio integrativo, al cual le dio otro nombre, amor.
Sus enseñanzas en realidad han sido, en gran parte, deformadas, deslizándose a través de las aguas del tiempo. Pero su semilla, largo tiempo conservada bajo tierra y olvidada por la mayoría, aunque son una legión los que dicen creer en él, está a punto de germinar en el seno de la humanidad. Lo que ha ocurrido es que en estos 20 siglos, la humanidad se dispuso a dominar la materia y ahora sabe muy bien lo que puede hacer con ella. Pero la fase de autoafirmación está acabando, ahora que dominamos bien las técnicas. Tenemos que decidir muy bien lo que vamos a hacer con ellas y para qué y para quién dirigirlas. Aquí es donde vuelve a aparecer el principio integrativo. Nuestros conocimientos tecnológicos precisan dejar de ser privilegios que sirven a unos pocos y convertirlos en beneficio para la humanidad en su conjunto. Esto significa en los aspectos materiales atender a sus necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación, abandonando para siempre el modelo absurdo que ahora nos ahoga y que hace prosperar apenas a una minoría. Ese modelo se caracteriza por el consumismo, la obsolescencia planificada y una absurda mezcla de lujo, derroche y pobreza. El principio integrativo es la luz al final del túnel, es lo que permitirá que la humanidad evolucione, superando sus temores, sus errores y su egoísmo. Sin embargo, ella no caerá del cielo, debe ser conquistada por el esfuerzo y la verdadera inteligencia humana. La opinión pública, aunque sea inconscientemente, batallará cada vez más por ese principio, obligando a las organizaciones, tanto públicas como privadas, para colaborar en su crecimiento y expansión. Una vez más hacemos hincapié en la oportunidad histórica que se presenta a las organizaciones gestionadas por los líderes con una visión lúcida hacia el futuro. De hecho, aquellas que consigan vincular su imagen con la participación genuina y entusiasta, y no solo calculista, en el objetivo holístico de la integración, tendrán un beneficio doble a través del equilibrio entre lucros satisfactorios, principio autoafirmativo, por un lado, y responsabilidad y cooperación social, principio integrativo, por otro. Sin embargo, un punto fundamental es la formación de nuevos líderes que el futuro, inmediato, ya está necesitando. Estos líderes tienen un gran desafío: ¿cómo se puede cambiar la mentalidad de los miembros de la organización y por dónde, es decir, por quién, comenzar? Por otra parte, el mayor desafío es iniciar el proceso de cambio de nosotros mismos. El punto de partida esencial de este proceso es que debemos comprender que los fenómenos manifiestos no contienen todas las explicaciones posibles. En su lugar, el enfoque debe estar dirigido para los flujos de energía y los cambios en nuestra naturaleza interior. De hecho, la evolución de una sociedad, incluyendo su sistema económico, está estrechamente vinculada a los cambios en el sistema de valores que subyace en todas sus manifestaciones. El estudio de los valores es esencial, pues es imposible tener una ciencia social y una tecnología libre de valores. Lo que puede suceder es que estos valores estén implícitos, ocultos por conveniencia. Sin embargo, ahora llegó el momento de que todas las cosas deben ser explicitadas. Ya no podemos escondernos detrás de una supuesta neutralidad científica, y sí decir lo que debe ser dicho, en voz alta y con buen tono. Esto no significa eliminar el rigor científico verdadero, sino enriquecerlo con los brotes tiernos del enfoque holístico. Este texto fue estructurado pensando en personas como usted, interesados en el galardón que significa tomar la responsabilidad de ser representantes de los nuevos tiempos. La edad cronológica no es importante aquí, pero sí la edad espiritual. En efecto, un profundo pensador ha dicho: la tendencia positiva en el mundo se debe a los esfuerzos de algunos viejos, cronológicamente, pero espiritualmente jóvenes, y muchos jóvenes, ante la resistencia de muchos viejos, cronológica y espiritualmente, y algunos jóvenes, espiritualmente viejos. En estos nuevos tiempos, tan próximos, podremos ver cosas inimaginables hace unos años. La magnificencia del espíritu podrá ser conducida a canales de acción práctica, concreta y tangible en beneficio de la sociedad humana. Pero la magnificencia del espíritu solo podrá florecer cuando la coherencia, la transparencia y la autenticidad habiten en nuestros corazones, acompañando las técnicas que ya son dominio de la mente. Cuando estos dos caminos converjan, la visión ecosistémica de la sociedad habrá dejado de pertenecer al reino de la utopía para convertirse en una realidad fascinante. Ver Bonilla, 1. Este es el gran desafío que nos presenta el tercer milenio. En este ítem, se presenta una visión ecosistémica de la sociedad.
Como se trata de un material introductorio, él no puede agotar en cualquier forma la enorme riqueza que esta temática es capaz de ofrecer. Lo realmente importante es iniciar la discusión de un tema tan relevante. Nuevos aportes permitirán el desarrollo y profundización de las cuestiones básicas planteadas aquí. De hecho, una organización es un microecosistema que precisa estar en equilibrio con el más elevado macrosistema social. Si observamos el funcionamiento de aquella, se percibirá que el principio autoafirmativo, o sea, la autonomía sectorial, prevalece claramente sobre el principio integrativo, coherencia, unidad, propósito común. Lo que se ve es un conjunto de subsistemas, luchando entre sí. Por supuesto, si el microecosistema no funciona interiormente, mucho menos lo hará como un componente del macroecosistema. Por lo tanto, se genera la típica organización isla que abunda en la sociedad actual. Esta organización se caracteriza por no comprender el sentido de lo que son los sistemas y los ecosistemas, lo que la lleva a convertirse en un agregado de sectores, lo que conduce, finalmente, a un resultado contradictorio: el todo es menor que la suma de las partes. Es necesario, por lo tanto, cambiando la forma de ver la sociedad y el ser humano, pasar para una nueva visión de naturaleza ecosistémica y holística, que en el caso en consideración, lleva a la formulación de un nuevo tipo de organización, la organización como componente del ecosistema social. Igual a los trabajadores y la responsabilidad social. En primer lugar, queremos colocar en análisis un punto crucial. De hecho, uno podría preguntarse, si los trabajadores no pudieron, a pesar de su evidente poder de negociación, sin ellos para la producción de bienes y servicios, conseguir que las organizaciones, en general, asuman una política más justa de salarios y beneficios sociales. ¿Para qué entrar en las profundidades de una responsabilidad social más amplia? ¿No es esto un comportamiento típico de una utopía? Parece que la pregunta es excelente, ya que se basa en una duda de naturaleza real y que involucra contenidos importantes. Para responderla, es necesario explorar más profundamente la naturaleza del enfoque holístico. El quid de la cuestión es, ¿cuáles son las coordenadas que definen al hombre? El materialismo dialéctico, que es la base filosófica de la mayoría de los movimientos de los trabajadores, considera al ser humano como un homo economicus, el poder económico de las élites también. El Homo economicus, de hecho, es un animal que está muy por delante de las otras especies, simplemente porque desarrolló la capacidad de raciocinio, lo que finalmente le impuso preocupaciones financieras, siendo que el raciocinio es un producto del lado izquierdo del cerebro. En este contexto, prevalecerá la supervivencia del más fuerte. Y lo más fuerte, generalmente, es la organización, pública o privada, a menos que el conflicto involucre a toda la sociedad, dando lugar a un proceso de revolución social, en la que puede haber una primera victoria de la clase trabajadora, en su lucha tentando la caída posterior de la estructura capitalista. No queramos entrar en discusiones ideológicas, apenas mencionar los hechos y las alternativas. Y el hecho central es que cualquiera que sea el equipo ganador en esta batalla, la cuestión esencial, el bienestar humano y la realización personal, no fue resuelto, simplemente debido a que solo entró en acción una fracción del hombre y no el hombre integral. El hombre integral, verbo nilla, 2, el homo integralis solo puede ser percibido a través de una visión holística de su constitución cuádruple, material, emocional, intelectual y espiritual, por medio de una acción coordinada de sus dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, de sus dos seres, interior y exterior, de sus dos principios, autoafirmativo e integrativo, y de sus dos aspectos, el ser y el tener. Por lo tanto, la pregunta anterior puede tener una respuesta completamente diferente de lo esperado. De hecho, la vieja lucha de los trabajadores procurando la mejora de sus condiciones de vida se hizo a partir de solo un fragmento de su ser, la fracción física y mental, hemisferio izquierdo, principio autoafirmativo, aspecto tener, ser exterior. Es por eso que, a pesar de que los trabajadores son una abrumadora mayoría, por lo que siempre está en sus manos la posibilidad de detener el sistema de producción tomado como un todo, pocas veces fueron capaces de imponerse, teniendo que conformarse, en el mejor de los casos, con unas migajas y a menudo, con las manos vacías, a pesar de los esfuerzos, sufrimientos heroicos, muertes y terribles luchas.
Es un error atribuir estas pérdidas y algunas victorias pírricas a la fuerza de la clase dominante, sin duda muy poderosa. Pero el talón de Aquiles de la clase trabajadora está dentro de sí misma, en su incapacidad para participar en la lucha de la demanda por la plenitud del ser, lo que permitiría un abordaje mucho más completo de la realidad. De hecho, los trabajadores, exprimidos, aplastados y explotados, exacerbados por eslóganes sindicales clasistas, van a la lucha, llenos de odio y espíritu de venganza contra el patrón. De esta forma, se desprenden de la parte más rica de su ser, aquella que podría darles la victoria. El tercer milenio llegó con su terrible fuerza de cambios. Los responsables por las organizaciones, públicas o privadas, que se queden parados, pueden ser arrastrados por la tormenta. Las fuerzas sociales están todavía desorganizadas, pero no hay duda de que encontrarán su punto de conexión en un corto tiempo. Pero, ¿qué punto de conexión es ese? Para entender esto, coloquémonos en la cabeza de un joven trabajador esclarecido, libre de prejuicios ideológicos, el trabajador del futuro. Él está empezando a entender que el problema no es solo entre la organización y sus empleados, o en el hecho en la percepción de estos de que ella paga poco. Combinando en forma integrada los dos hemisferios del cerebro, con los aportes de sus experiencias sensoriales, sus pensamientos y sus sentimientos, el joven descubre un contexto mucho más amplio. La organización también engaña al consumidor, destruye la naturaleza, saquea los recursos naturales, contamina los ríos, envenena los alimentos y confisca para su utilización sin costo la infraestructura que la comunidad viabilizó, con el pago a los impuestos. Las novedades se transmiten de boca en boca. Resulta que estamos viviendo en un mundo que es antinatural, inmoral y antiético, la sociedad de consumo, y que nadie nos pidió opinión sobre si es lo mejor para vivir. Estamos usando el ejemplo de un trabajador, que luego extenderá rápidamente el fuego de sus conclusiones a los demás. Sin embargo, este proceso es más amplio y ya está teniendo lugar dentro de esta sociedad, a través de las instituciones informales llamadas redes. Toda la sociedad, en realidad, se está incendiando, solo que hasta ahora se está diseminando en forma subterránea. Cuando llegue a la superficie, será un Dios nos acuda. Por lo tanto, mientras haya tiempo, tenemos que actuar, no para extinguir el fuego, sino para transformarlo en energía útil. Con el pasar del tiempo, el fuego seguirá extendiéndose y el trabajador esclarecido no podrá seguir haciendo la vista gorda a lo que está haciendo y produciendo. Es cierto que no son los genios de la destrucción, los que fabrican bombas atómicas, bacteriológicas y químicas tóxicas de todo tipo o productos absurdamente superfluos. Solo los creen. Pero los trabajadores que por lo general se consideran progresistas convictos son los que las fabrican con sus propias manos. El autodescubrimiento de cuánto contribuimos para los productos negativos y la tentativa de tratar de evitar que esta situación se prolongue, no son utopías. Es la realidad. Por ejemplo, los trabajadores de la Lucas Aerospace han hecho planes concretos para salir de la industria bélica y producir otro tipo de aviones. La concientización acelerada del ser humano es hecho irreversible. Fue suelto el resorte de la evolución del hemisferio derecho, según informan las mejores investigaciones neurobiológicas. Esto significa que estamos pasando de una percepción meramente lineal, de simple relación causa y efecto, para una percepción de la totalidad, del contexto, de la esencia, o sea, estamos empezando a avanzar rápidamente en el camino del enfoque holístico, ecosistémico. Por lo que solo restará a todo el mundo empresarios, trabajadores, funcionarios gubernamentales, profesores o estudiantes la alternativa de extender hasta el infinito el campo de abordaje de los temas fundamentales de la humanidad, así como asumir la responsabilidad personal de cada uno, respecto a los problemas, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer y lo que deberíamos haber hecho, pero no lo hicimos. La tendencia es, pues, romper de una vez la fragmentación y recomponer la visión de la sociedad, percibiéndola como una unidad. Esto significa, de hecho, que cada ser humano es parte de un ecosistema social. En este, tendremos que establecer dos tipos de exigencias, la interna, orientada a la mejora del individuo, haciéndolo cada vez más sano, solidario y autorrealizado, y la externa, en relación con las organizaciones en general, con miras a la calidad, la creatividad y la productividad, todas ellas en beneficio del bienestar social.
Es en este contexto que podemos responder a la pregunta inicial sobre la responsabilidad social de las organizaciones. En efecto, la evolución de la conciencia humana avanza a una velocidad irresistible, expandiéndose en todas direcciones. No solo los trabajadores de una organización, sino la comunidad toda, van a efectuar muchas reclamaciones a los sectores productivos y de servicios. Quien no se preparó, ejercitando su responsabilidad social, a través de acciones concretas, y llevándola en cuenta al hacer una declaración de principios y directrices de la organización, corre el riesgo de quedar fuera del circuito. Gerenciar una organización sin asumir la responsabilidad social auténtica es lo mismo que usar una copia falsa. Incluso puede funcionar durante un cierto periodo de tiempo, pero no debemos engañarnos, porque es una bomba reloj, que en un plazo más largo, acabará llevándola al desastre.